Bueno, ahora pues vamos a continuar con la presencia, que muchos como que piensan que la presencia de esa divinidad o de Dios, de ese santo está ahí, en esa escultura. O sea, la presencia de Dios en un objeto. El que tenga ojos va a ver, porque o sea, la palabra quita los velos. Si estos ídolos son vanos, ¿por qué consagran cosas a ellos? O peor, creen que Dios, su presencia está ahí. No querrás o preferirás algo más que Dios. No amarás algo más que a Dios. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. ¿Cómo se puede honrar una imagen? Con solo tenerla ahí, como ya vimos. O sea, le empiezas a dar como algo de divinidad. Ya con eso te empiezas a honrar, se empieza ya a ser tu ídolo en el corazón. Y vemos que la divinidad de Dios no se asemeja ni a oro, ni a plata, ni a cosa semejante hecha por mano humana. Entonces estás honrando lo que está detrás, que son demonios. Ahí no hay ningún santo. Y ya vimos la diferencia que hay entre cualquier imagen. Puede llegar a ser un ídolo. Cuando lo vimos con la moneda del César, que eso está en Lucas 20:24, la moneda del César, y vimos cómo esa imagen puede llegar a ser un ídolo. Entonces, a Dios lo que es de Dios, Dios es santo, no requiere representaciones vanas de oro o plata, o de yeso o de lo que sea. Lo que es de Dios no hacer ídolos. Y hablando por nombres, o sea, por su misma palabra, los mismos nombres de las cosas que ellos practican, pues con sus propias palabras caen, porque uno ve y encuentra que hay cosas como el Jesús sacramentado, lo adoran en el pedazo de pan o de hostia. O también hay eso que le llaman adoración eucarística. O sea, ¿qué están adorando ahí? Por más que digan que no es así, que no es así, Dios no necesita representaciones vanas de oro, de plata, de lo que sea. Su divinidad no se asemeja a oro o a plata. Lo vimos en Romanos, en Hechos. Entonces esto, ¿qué tiene que ver con Dios? Que muchas veces lo que eso representa es un sol de oro. O sea, creen que se transfigura en el cuerpo de Jesús. O sea, la presencia está ahí. La presencia está ahí cuando ni siquiera la misma tierra o los cielos pueden contener a Dios. Y cuando Él dijo que el templo es el cuerpo, Él quiere habitar en un corazón puro, limpio. O sea, va a estar Él en un objeto. Como la presencia de Dios va a estar en un objeto. O sea, en un edificio no tiene conciencia. Eso está muerto. Dios quiere habitar en un corazón limpio, puro. Por eso el Señor dijo, el templo es el cuerpo. El Señor quiere es habitar en un corazón que tenga la capacidad, la conciencia de decidir por libertad propia de seguirlo a Él y de amarlo a Él. O sea, ¿cómo eso va a estar la presencia del Señor va a estar en un objeto?
Entonces vamos a Éxodo 20, 23. Ahí dice: no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Si vamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 30. Y esta es versión católica, versión Biblia católica. Ten cuidado de no dejarte engañar y no sigas sus ejemplos después de haberlas destruido. No mires a sus dioses ni preguntes por ellos. No digas: ¿cómo servía esta gente a sus dioses para que yo haga lo mismo? Tampoco honrarás al Señor tu Dios con prácticas religiosas semejantes a las de estas naciones, ya que para honrar a sus dioses hicieron todo lo que el Señor aborrece, e incluso quemaron a sus hijos e hijas en honor de ellos. O sea, ya el Señor está diciendo en Éxodo 20:23: no hagáis conmigo dioses de plata, no me hagan una figura, no me representen en algo de oro, de plata, de cualquier material. No hagan así conmigo, está diciendo el Señor. Y en Deuteronomio 12, versículo 30, el 31, ahí está diciendo: no me sirvan, no me adoren como hicieron o como hacen las naciones, como hicieron esos pueblos. Todas esas naciones tenían sus propios ídolos, sus imágenes, esculturas, etc. El Señor está diciendo: no me sirvan así. Y actualmente muchos siguen las prácticas de esas naciones. En Hechos 17:29, pues ahí habla que la divinidad de Dios no se asemeja ni a oro, ni plata o piedra o escultura de arte, ni de imaginación de hombres. O sea, Dios es el mismo. El que vino fue Jesús. ¿Y acaso Jesús cambió las cosas y luego se transfigura en un pedazo de pan? O sea, medita en esto. O sea, Dios es el mismo siempre. Jesús es Dios. Si vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 8, ahí habla: Jesús no cambia, es el mismo, Dios es el mismo. Pues ¿cómo va a permitir ahora, luego de que Jesús vino, permitir las mismas prácticas supuestamente dentro de su iglesia? Las mismas prácticas que hacían los pueblos paganos o que hacen los pueblos paganos. Cuando aquí Él lo está diciendo: no me adoren como ellos hacen, no me sirvan como ellos hacen. O sea, no pregunten O sea, en el versículo 31 dice: no pregunten cómo esta gente servía a sus dioses para así honrar al Señor. No pregunten cómo servía esta gente a sus dioses para que yo haga lo mismo. Tampoco honrarás así al Señor tu Dios con prácticas religiosas semejantes a las de estas naciones. O sea, ni siquiera te estoy diciendo es que tienen que ser exactamente igual, te estoy diciendo semejantes. O sea, por lo más lejos que se parezca a una práctica religiosa de alguna nación pagana, esto el Señor lo aborrece. O sea, por muy pequeño que se asemeje a algo pagano, el Señor aquí está diciendo:
Tampoco honrarás al Señor tu Dios así, con estas prácticas religiosas semejantes. Te está diciendo, no me adoren, no me sirvan como ellos hacen. Como hizo la gente cuando vio los ángeles que se rebelaron y se juntaron a las hijas de los hombres. No me adoren como hacen los babilonios, los egipcios, los sumerios, etcétera, etcétera. Y esas prácticas las siguen haciendo ahora. Y Dios ya lo dijo y lo dejó claro. Jesús es Dios y Jesús es el mismo. Él no vino a cambiar las cosas diciendo aquí que esto no lo hagan y luego sí lo hagan. No. Él vino y dio su interpretación de la ley y puso ya la estatura hasta un nivel casi de perfección. O sea, ya simplemente antes era que el esposo o la esposa tendría que ir a cometer el acto de adulterio para hacer adulterio, pero Jesús les dijo, escuchaste que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo, cualquiera que mira y codicia, o que mira a una mujer para codiciar, ya adulteró. O sea, el estándar, el nivel es más alto. Él dice, sed santos como yo soy santo. Ya el nivel es superior. O sea, llegar a ser como Él fue aquí en la tierra, lo dice Juan. Como Él fue, así somos nosotros aquí en la tierra. Eso lo pueden buscar en la palabra. Jesús no cambia, Jesús es Dios. Entonces esto mismo el Señor ya lo está dejando claro. No me adoren como hacen las naciones. Entonces los paganos les pedían a esas figuras porque creían que por medio de ellas los escuchaban. Creían que la presencia de su Dios quizás estaba ahí. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Por qué copiar el paganismo? O de pronto alguien estará pensando que Dios no hablaba de las imágenes actuales de ahora, de ángeles, de santos, de vírgenes, etc. Porque eso, o sea, porque la idolatría que se menciona aquí era antes de Jesús, o antes de las religiones actuales vinieran a existir. No hay excusa. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Eso está en Eclesiastés o Eclesiástico. Los paganos creían que la presencia de su Dios estaba en el ídolo, en esa escultura. Pero ellos sabían que no era Dios. Esa escultura no era Dios. Por ejemplo, adoraban al sol, le hacían imagen como los egipcios, pero sabían que la imagen no era su Dios porque el sol está en el firmamento, en el cielo. Entonces no tienes que creer que la imagen es Dios para que sea tu ídolo, tu Dios falso. Los paganos no creían que la imagen era su Dios, sino que este Dios estaba en su lugar. Fuese el cielo, el Olimpo, pon el nombre que le quieran colocar a eso, etc. Ahora hacen igual e imitan a las prácticas paganas, imitan a los paganos de ese tiempo. No creen que la imagen es Dios, pero creen que Dios está en el cielo. Si hablamos del Señor Jesús, del Dios verdadero, no creen que la imagen es Dios, pero creen que el Señor está en el cielo, en su trono, o que la imagen del santo no es Dios, pero que ese santo está en el cielo. O sea, el pagano no cree que la imagen de Zeus, por ejemplo, es Dios, pero cree que su dios Zeus está en el Olimpo, el lugar que habita. O sea, tantas culturas hablan de los dioses que descendieron del cielo, los adoraron
hicieron templos e imágenes, pero el lugar que habitan siempre fue el cielo, según cada cultura. O el firmamento. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esto en la palabra? Vamos a Hechos, capítulo 14, versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces ellos aquí dicen en el 14, en el versículo 11, descendieron dioses. Descendieron. El versículo 12, ahí menciona a dos nombres de esos dioses que ellos tenían: Júpiter y Mercurio. O sea, ahí se encuentran los nombres de los planetas, que son, los planetas son estrellas errantes, son estrellas. Y si leemos en la palabra, esas estrellas son ángeles. Y esos ángeles fueron los llamados dioses que descendieron porque se rebelaron. Entonces encontramos que son los mismos nombres, o sea, Júpiter, Mercurio, y estos mismos están en los días de la semana, porque los siguen adorando los hijos del diablo que establecieron el calendario. Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Entonces aquí vemos que en el versículo 13 menciona el templo que menciona, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad. O sea, en el templo lo más probable es que habían imágenes de Júpiter o de Mercurio. Entonces, pero la gente, ¿a quién les dijo dioses? Le dijo dioses a Pablo y a Bernabé, no a las imágenes. Tenían templo e imágenes, pero sus dioses, ellos sabían que estaban en el firmamento. Esas imágenes representaban a sus dioses, como hacen ahora. Representan santos ángeles al Dios mismo. Ellos aquí no creían que esas imágenes eran sus dioses, como hacen ahora. No creen que esa imagen es Dios, pero ya es tu ídolo en el corazón. Entonces tenían templo e imágenes, pero sus dioses están en el firmamento. Por eso dijeron, los dioses descendieron, habitan el cielo. No pensaban que la imagen de Júpiter es Dios, sino que su dios Júpiter habita el firmamento. Por eso dijeron, descendieron. Hechos, vamos al versículo 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En versículo 14, cuando ellos los oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y ahí sigue el versículo 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres. Y mandó a que se arrepientan, se conviertan de estas cosas. Entonces actualmente hacen igual, dicen que las imágenes no es Dios. Ya lo hemos venido y se ha repetido tanto. Dicen que las imágenes no es Dios,
que Él está en el cielo, que la imagen del santo no es Dios, pero el santo está en el cielo. El pagano te dice, la imagen del sol no es Dios, porque el dios sol de ellos está en el firmamento. Hablando pues al dios de los egipcios. Sus falsos dioses estaban en el cielo, tenían imágenes de ellos, pero no creían que las imágenes eran los dioses, pero las honraban como si la presencia habitase en ellas, igual que hacen actualmente. A esos ídolos los cargaban en hombros, les construían templos, etc. Igual que ahora, porque copian lo pagano, cuando Dios dice que no hagan con él como los pueblos hacen con sus ídolos. Que dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 19: no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellas y les sirvas, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Aquí se menciona el cielo, el sol, la luna, las estrellas, principados y potestades que moran en las regiones celestes. Hicieron lo que Dios dijo que no hicieran. O sea, siguen practicando la misma práctica que hacían los pueblos paganos. Lo acabamos de ver aquí en Hechos. Y justamente es lo que Dios dijo que no hicieran en Deuteronomio 13. Deuteronomio 12, 31. 30-31. No hagan así conmigo. Eso dijo el Señor. ¿Y qué dice Isaías 42 versículo 8? Yo, Dios, el Señor está en mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y si sabemos que Jesús es Dios, pues se podría leer: yo, Dios, Jesús, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. O sea, no representen a Dios así. La divinidad de Dios no se puede representar. Aquí vemos que tenían imágenes de Júpiter, de Mercurio, tenían su templo, los representaban al dios Sol, a cualquier dios falso de esos pueblos los representaban. Pero vemos que ellos no creían que esa imagen era Dios, porque su Dios estaba en el lugar donde habitaba el firmamento. Pero eran sus ídolos. Lo mismo hacen ahora. ¿Crees que el Señor está en el cielo? ¿Y crees que esa imagen que representa a Dios no es Dios? Porque el Señor está en su trono, en el cielo. Pero el Señor te dice, es tu ídolo en el corazón, son ídolos. Entonces, ¿desde cuándo supuestamente Jesús se transfigura en el pan? ¿Qué es el cuerpo supuestamente? Lo que está escrito es que el cuerpo es su iglesia, el pueblo escogido, santo, un Israel espiritual, no es físico. O sea, no es en un pedazo de tierra. O sea, el Israel de Dios no tiene nada que ver con el Estado de Israel. No tiene nada que ver. Es espiritual. Entonces, el pueblo, el verdadero pueblo de Dios, o sea, la gente, el cuerpo es el templo. O sea, cada siervo que vive en santidad es el pueblo, sea judío o no sea judío, y es miembro del cuerpo. Ese es el cuerpo, no un edificio, no un objeto, no un pedazo de pan. O sea, esas cosas no tienen conciencia.
Entonces, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El cuerpo es el templo. El Espíritu está en el cuerpo. El Espíritu no está en un pedazo de pan. Si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si vamos al versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. La cabeza es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si vamos a Colosenses capítulo 1:24 y lo leemos en la versión de la Biblia católica, habla: al presente me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Y ahora vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Ustedes son el cuerpo de Cristo, cada uno en particular es miembro de Él. Y ese también lo leímos en la versión de la Biblia católica, Colosenses 1:24 y 1 Corintios 12:27. Aquí se comprueba que el cuerpo es cada miembro, cada persona que se ha arrepentido y ha nacido de nuevo. Y ahí el Espíritu del Señor, que produce santidad, viene a morar en él y ellos viven en santidad. Ellos, cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo, porque se ha arrepentido, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Entonces su presencia, su espíritu mora en esos siervos, en esos hijos, en esos templos vivos, no en un objeto, no en un pedazo de pan. En Juan 15, versículo 5 habla de que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Él es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. El cuerpo no es un pedazo de pan. Su presencia no está ahí. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 al 18, ahí se menciona qué acuerdo hay entre el templo y los ídolos. Entonces el pan es la palabra, el pan vivo bajado del cielo es Jesús, el verbo, palabra viva bajada del cielo. Se come su palabra, no un pan físico. Se bebe su espíritu, el agua viva, no un vino y menos sangre. Lucas 4, versículo 4 habla: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y la palabra sale de la boca de Dios. En Juan 6, 63, ahí habla: el espíritu es el que da vida, no la carne. Las palabras que he hablado son espíritu y son vida. O sea, lean todo el capítulo. O sea, no agarren lo que les interesa.
Y cuando el Señor les habla que tienen que comer su carne y beber su sangre, es porque ellos lo estaban siguiendo, porque solamente los había alimentado. No querían seguirlo de corazón, no se querían arrepentir. Entonces el Señor les dice eso para que esa palabra les choque y se vayan. Por eso dijeron, palabra dura es esta, ¿quién la podrá recibir? Y se fueron. Y ahí es cuando Él se voltea y mira a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se van a ir? No. Pedro les dice, no, solo tú tienes palabra de vida eterna. Y si siguen leyendo, ¿qué más dice el Señor? Que la carne para nada aprovecha, es el Espíritu el que da vida. Y lo menciona, es el Espíritu el que da vida, no la carne. Las palabras que les he hablado son espíritu, son vida. Vamos al libro de Sabiduría, capítulo 16, versículo 26. Porque muchos pues se quejan porque este libro y muchos no están en la Reina Valera. Ahora leamos qué dice Sabiduría. Con esto, Señor, tus hijos tan amados aprendieron que no son los frutos del suelo los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que protege a los que creen en ti. Versículo 27. Este pan que el fuego no lograba destruir, se derretía enseguida al calor del primer rayo de sol. Si vamos a Levítico 6, versículo 30, ahí habla de no beber sangre. No beber sangre. Hebreos 12, 24 menciona a Jesús, sangre rociada. Entonces habla a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Si vamos a Hebreos 9, versículo 12 y el 13, habla también de sangre rociada. Hebreos 9, versículo 19. Cuando Moisés hubo proclamado ante el pueblo reunido todas las ordenanzas de la ley, tomó sangre de terneros y de chivos y la mezcló con agua, lana roja e hisopo. Roció el propio libro del testamento y al pueblo diciendo, esta es la sangre del testamento que pacta Dios con ustedes. Entonces puede ver que el antiguo pacto igual ahora es sangre rociada, no se bebe. Pueden verlo en 2 de Crónicas 29:32, capítulo 30 y versículo 16, y Hebreos 9, del 24 al 26, y Hebreos 10:10 menciona que el sacrificio es una sola vez para siempre, no como pretenden hacerlo en cada cena. O sea, fue una vez, no más. Y si en la ley no se bebía sangre, sino que se rociaba, y la ley fue una sombra de lo que había que venir, menos ahora. Jesús fue la Pascua, lo menciona 1 Corintios 5, versículo 7. Entonces, esas son prácticas paganas de pueblos, de los pueblos de antes. Por eso el Señor decía, no hagan así conmigo. Si entendemos esto, que no se come pan ni se bebe sangre, que es el Espíritu el que da vida, las cosas consagradas son consagradas a ídolos. Lo que Dios consagró en algún momento fue una sombra de lo que iba a venir, lo que tiene que ver con la ley. Eso ya pasó. O sea, ya no hay templo,
O sea, Jesús rasgó el velo, el templo se destruyó, ya no hay arca. Ese tipo de cosas ya no se usan. Fue un solo sacrificio para siempre. Lo leímos aquí en Hebreos 10:10. Lo que consagran a ídolos lo hacen. Y podemos ir a Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 40. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, prohibidos por la ley a los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Si vamos a Habacuc, capítulo 2, versículos 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. El Señor está en su trono. Y sabemos que el templo es el cuerpo. ¿Y qué dice el versículo 19? O sea, eso que está cubierto de oro y de plata y no hay espíritu dentro de él. O sea, la presencia de Dios no está en esos objetos. Y menos las cosas que consagran. Eso no es bendito por Dios. La presencia del Señor no está ahí. No está en un pan, no está en un vino. Lo dice su palabra. Lo dice su palabra. Dice aquí en Habacuc que esas imágenes enseñan mentira a la gente y engañan a la gente. Entonces, los objetos que se usaron en el templo, como el arca de la alianza, todas estas cosas las mandó Dios directamente. O sea, Él las ordenó, pero ya esto no se usa, porque hay un nuevo pacto. No manda a Jesús a consagrar cosas, sino que manda el arrepentimiento. El Señor nunca dijo, tráiganme objetos, tráiganme cosas y las bendigo. Eso no está escrito. Entonces, que hablaba en Hechos 17:30, que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de todas estas cosas, ahora manda a que se arrepientan, se conviertan a Él. Eso lo habla Hechos, lo vimos en Hechos 17:30. Y si quieren justificar las imágenes como el arca, las imágenes que habían en el templo, o incluso la serpiente de bronce, que quieren justificar las imágenes que Dios mandó a hacer para justificar las imágenes de ahora, pues la misma palabra derriba esos argumentos. Y lo vamos a ver ahora en la siguiente parte